Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos a esta 14ª jornada de formación de juntas de gobierno de las cofradías de Barbastro, que en esta ocasión pues, con la ponente, que es un lujo, y el tema que vamos a tratar pues, pensamos que era bueno pues, abrirlo al público en general, ¿no? Había que aprovechar la presencia de Cristina con nosotros. Yo me había notado por darle las gracias a don Ángel, nuestro obispo que nos acompaña, al moderador, al delegado de cofradías de Barbastro y de Monzón, pero es que están todos, está medio obispado aquí, seguro que me voy a dejar alguno, entonces voy a quedar fatal. Así como un simple gracias a todos y gracias por apoyarnos también, ¿no? Así lo cerramos. Gracias al museo, una vez más, por dejarnos sus instalaciones. Y bueno, Cristina, bienvenida a Barbastro. Teníamos muchísimas ganas de conocernos en persona y solamente os voy a robar 2 minutos para presentaros un poquito más quién es Cristina, para los que no le conozcan. Nacida en Zaragoza, aunque ella se siente ciudadana del mundo, estudió en la Facultad de Teología Protestante de Madrid, siendo la única católica en ese momento, lo que le sirvió para aprender a vivir en minoría. Gran escritora, tiene artículos y columnas que publica en medios de distintos países y muchos libros que avalan su aporte teológico. Aquí tengo 2, No quiero ser sacerdote y Las beguinas, que antes veníamos hablando de ellos en el coche. Por ese conocimiento teológico, y yo creía que la había conocido a través de este libro, y ella me recuerda que no, que nos hizo una entrevista con motivo del año jubilar, del 400 aniversario de la primera procesión del Santo Entierro. Yo no me acordaba cómo nos habíamos conocido. Bueno, pues el año pasado decidimos invitarle para la jornada de formación. Digo que a raíz de este libro porque, aquí habla mucho de la mujer en la Iglesia, de temas de los laicos súper actuales, y nos pareció que era buena idea pues que la jornada de formación fuese sobre ese tema. Pero momento COVID y la situación sanitaria y los cierres perimetrales pues no permitieron que Cristina el año pasado pudiese estar con nosotros. Y pues hemos seguido teniendo contacto este año a través de redes, de sus libros, hemos ido comentando, hasta que de repente en julio, pues Cristina se convierte en trending topic, que dirían, al recibir un email que ella dice que tuvo que leer 4 o 5 veces, incluso imprimirlo, porque no se lo acababa de creer, donde le informaban su participación como miembro de la Comisión Metodológica del Sínodo de Obispos. He leído que ella pues, aceptó por sentido de responsabilidad y corresponsabilidad a la que le llama el bautismo. Y así aceptó, y fue el 9 de octubre, cuando justo antes del discurso del Papa en la apertura de este sínodo en Roma, pues ella expuso una mediación. Y también he leído en alguna entrevista que me hizo mucha gracia que fue telonera del Papa, que eso era así como muy igual. Ya fuera de bromas, sabéis todos que el 17 de octubre se inició la fase diocesana, aquí en las diócesis, de este proceso sinodal, y ya se han hecho varias reuniones para crear los grupos de trabajo. Es importante que nos pongamos en modo sínodo, y para eso nada mejor que escuchar a Cristina, que lo cuenta de una forma súper fácil y con muchísima alegría. Y seguro que así podemos entender qué nos jugamos, cómo lo debemos hacer y por qué es tan importante la participación de todos. O sea, os dejo con Cristina. Gracias. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación que se ha hecho esperar el poderla llevar a cabo, por cuestiones de pandemia y demás. Pero al final veníamos comentando en el coche que las circunstancias y la vida muchas veces pues van llevando los caminos por donde tienen que ir a lo mejor, ¿no? Y algunas cosas que podremos ver hoy aquí, pues a lo mejor el año pasado no las hubiéramos visto. Y el hombre propone y Dios dispone, y luego los bichos que nos afectan por ahí pues van descomponiendo las cuestiones previamente establecidas, pero al final todo llega. ¿Me veis así mejor? Sí. Vale.
gracias a nuestro obispo y gracias a las personas que pensasteis en un momento que viniera por un motivo, pues ahora estoy aquí por ese motivo y por otro más. Y ese motivo ahora es también... ¿Se oye mejor este? Sí. Pues estoy aquí también por motivo del sínodo. Y no de un sínodo, sino de este sínodo. Sínodos ha habido muchísimos en la Iglesia, muchísimos durante los primeros 1000 años de la Iglesia, cuando la sinodalidad era algo real y cotidiano. Pasan esos 1000 años y esa sinodalidad se pierde. Eso da origen a que nazca, por distintos motivos, un clericalismo feroz que llevamos todavía viviendo, o sea, todavía lo vivimos hoy y las consecuencias las pagamos todavía hoy de todo ese tiempo de clericalismo. Y llegó un momento, o ha llegado un momento, en que hay que tomar determinadas cuestiones muy en serio. En el año 2018, si no recuerdo mal, en marzo, la Comisión Teológica Internacional publicó un documento sobre sinodalidad, un documento que si no habéis leído, a lo mejor no es un documento para todo el mundo porque hace falta tener algunas herramientas teológicas para entenderlo, para interpretarlo, pero los que las tengáis, si no lo habéis leído, yo os aconsejaría que lo leyeseis porque es un documento que va desde la Biblia, pasando por la historia, nos aterriza en la actualidad y nos proyecta hacia el futuro. Es un documento que está muy bien estructurado y hablaba de sinodalidad. Entonces, de repente, cuando la gente que buceamos por esas páginas web y que vamos siempre a la caza de esas cosas, de repente yo creo que a todos se nos encendió una bombilla y dijimos: la Comisión Teológica Internacional habla de sinodalidad, algo va a pasar, algo se está cociendo. Entonces, esas veces que se empiezan a cruzar WhatsApps, correos electrónicos, donde unos a otros nos íbamos mandando y remandando otra vez el documento. Entonces, en algunos foros internacionales de teólogos empezamos a trabajar la sinodalidad. Y evidentemente aquello empezó a tener consistencia, mucha consistencia, porque el Boston College organizó un curso de formación masiva sobre sinodalidad. Y allí nos juntamos muchísima gente impartiendo clases. Muchos aspectos de la sinodalidad se trataron ya en ese curso. Y sorprendió, a mucha gente le pudo sorprender, a nosotros nos sorprendió que se convocara un sínodo de la sinodalidad, prácticamente coincidiendo con la pandemia, ¿no? Que luego hubo que alargarlo precisamente por esa situación. Pero a la vez no nos sorprendió porque veíamos el calado que tenía en la cuestión de la sinodalidad en este momento. Por eso es importante saber que, primero, toda la Iglesia está en sínodo, no de sínodo, sino en sínodo, porque estamos todos implicados por primera vez en la historia de la Iglesia. Esto ha sido una cuestión que Francisco ha tenido muy clara y para ello, él paulatinamente, a partir del sínodo de la familia, el sínodo de los jóvenes, el sínodo de la Amazonía sobre todo, él fue poco a poco estableciendo cambios en las estructuras de esos sínodos. Pero acabó dándose cuenta que o se cambiaba la estructura entera o en muchas diócesis esos cambios no se llegaban a percibir. Entonces ha cambiado la estructura entera del sínodo para que todos, es decir, la amplia base del pueblo de Dios, que somos los laicos, podamos participar directamente y seamos protagonistas realmente de este sínodo. Por eso estamos hablando de un sínodo muy especial, no de un sínodo más. A ver, decir un sínodo más parece que los demás sínodos no han sido importantes. Sí, todos los sínodos han sido muy importantes, pero este es realmente muy importante, primero, porque es la primera vez que un papa nos convoca a todo el pueblo de Dios, esa es la primera, y la segunda, porque la situación de la Iglesia está bastante mal. Nos gusta mucho engañarnos, creernos que esto puede pasar, o creernos que no pasa nada, o pensar que esto es alguna cuestión que siempre viene de fuera, pero la realidad nos está demostrando que el problema lo tenemos dentro. Y por eso Francisco nos quiere escuchar a todos.
Es importante este sínodo ahora sobre la sinodalidad, porque no sé si os acordáis más o menos que cuando el Vaticano II había una pregunta, ¿no?, que era muy recurrente para presentar el Vaticano II y que siempre se sacaban todas las conversaciones, las conferencias, los documentos que tenemos ahora, los artículos, que era: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Era una frase que eso más o menos a todos nos suena. No, pues en este momento la pregunta clave del sínodo puede ser: Iglesia, ¿qué estás dispuesta a escuchar de ti misma? Y por eso, además de que Francisco ha cambiado la estructura para que todos podamos participar directamente en el sínodo, no solo es eso, sino que ha invitado a que se escuche la voz de todos aquellos a los que nosotros o no consideramos o nos cuesta considerar pueblo de Dios. E incluso aquellos que canónicamente, vamos a decir así, no pertenecen al pueblo de Dios. Esto ha causado un cierto terremoto, por así decir, porque claro, estamos acostumbrados a que nosotros decimos algunas cosas, o más bien a nosotros nos dicen algunas cosas, pero siempre desde dentro de la estructura eclesial. Pero claro que de repente estemos invitados a acercarnos a esas personas que no solo se mueven en el margen, ese margen que nosotros mismos hemos constituido, hemos creado, un margen simbólico, vamos a decir, pero un margen alrededor de la Iglesia, en el cual delimitamos quiénes estamos dentro, quiénes están fuera y quiénes se mueven en esa línea imaginaria del margen, sino que además tenemos que salir a buscar a aquellos que están fuera del margen. Esto es muy revolucionario, porque claro, algunas personas dirán: bueno, ¿y a nosotros qué nos tiene que decir alguien que, digamos, entre comillas, no forma parte del club? Pues nos pueden decir muchas cosas, porque a lo mejor alguna vez formaron parte del club, y siempre entre comillas lo del club, entenderme, y otras veces porque a lo mejor actitudes o conversaciones o comentarios nuestros les han invitado más a marcharse del club que a quedarse. Claro, hablar del club así un poco genéricamente está bien, pero es que nuestro club es la Iglesia. Y que nosotros seamos parte de la Iglesia no significa que la Iglesia sea de nuestra propiedad. Y muchas veces nos hemos tomado la Iglesia como si fuera de nuestra propiedad, hemos convertido a la Iglesia en una meta, en lugar de seguir haciendo de la Iglesia un camino, que es lo que tenía que haber sido y tendrá que volver a ser alguna vez. Estar todos convocados a un sínodo, en el sínodo que estamos ahora, es una novedad tan grande que nos sorprende y no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Por eso, en las 4 comisiones que estamos trabajando en el sínodo, que es la comisión teológica, donde hay un apartado considerable de canonistas, porque el cambio hacia una iglesia sinodal va a significar una reforma muy profunda del Código de Derecho Canónico, porque si solamente entendemos teóricamente, digamos, el cambio, e incluso podemos llevar el cambio prácticamente, pero no nos avala la propia ley de la Iglesia, siempre puede llegar alguien que diga: oye, que hay aquí un canon que dice que eso no se puede hacer. Entonces es necesario verdaderamente poner un engranaje en funcionamiento, que os garantizo que no es idea de Francisco, o sea, no es una ocurrencia de Francisco, porque esto, una vez que se ve desde dentro, no hay fuerza humana que lo mueva, de no ser que venga por el Espíritu Santo, os lo garantizo. Esto no os lo digo en serio, o sea, no hay fuerza humana que ponga en movimiento semejante maquinaria a nivel mundial, a nivel de toda la Iglesia, para que esto empiece a funcionar. Entonces está esa comisión teológica, hay otra de espiritualidad, la de metodología y la de comunicación. En la comisión de metodología, que es en la que sorprendentemente estoy, o sorprendentemente porque no sabes nunca cómo llegas, porque en el Vaticano ni para bien ni para mal te explican por qué estás en un sitio. Entonces no sabes cómo llegas, no sabes por qué, intuyes, a ver a otras personas en esa comisión, en otra comisión, intuyes un poco por dónde llegas, pero no lo sabes muy bien. Pues en la comisión metodológica tuvimos que partir de cero para elaborar el Vademecum. Está el documento preparatorio que se hizo a la vez trabajando conjuntamente con la comisión teológica y lo que recoge lo que son los 10 bloques
donde están las preguntas que hay que trabajar, y luego está el Vademecum, que recoge esos 10 bloques con las preguntas, pero ya explicando una metodología de trabajo. O sea, es un documento, digamos, como más desarrollado a partir del documento para trabajar, primero. Hay que tener en cuenta que ese documento se crea para toda la Iglesia. Es decir, tiene que ser un documento que en principio sirva para la Iglesia de Australia, la de Arabia, que exista la poca iglesia que pueda existir en Arabia, para Sudáfrica, para Estados Unidos, para México, para Filipinas, para Japón. Tiene que valer para todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, no se puede entrar en cuestiones muy concretas, porque entonces hubiera salido un libro así y probablemente fuera corto, quiero decir, con volúmenes varios. Porque, claro, concreciones de cada iglesia, ya no nacional, sino local, nos llevaría a escribir y es que no estaríamos escribiendo, ¿no? Entonces, se ha hecho un documento que vale para toda la iglesia, pero por eso, precisamente, se aconseja que esos documentos se adapten, esas preguntas, esos 10 bloques, se adapten a la realidad de cada iglesia local. Porque puede haber temas que interesen porque afecten directamente, o a lo mejor hay temas que en esa iglesia local, pues oye, no se dan, pues no pasa nada. Se salta, digamos, un tema y se acabó. Y además Francisco ha abierto la posibilidad, precisamente por estas cuestiones concretas, a que si hay algún tema que sea muy importante en una iglesia local y no figure en esos 10 bloques, en las preguntas, el equipo de trabajo lo puede incorporar al esquema, digamos, general de esa diócesis, o incluso que los propios grupos que se creen en la diócesis puedan incorporar sus propias aportaciones directamente. Esto también supone, la verdad sea dicha, un gran avance. Hay una frase muy graciosa, porque nosotros ahora, la Comisión Metodológica no ha acabado su trabajo por haber acabado los documentos, ¿no?, que ya están en manos de todos, sino que ahora estamos recogiendo, a lo mejor respondiendo a alguna duda que llega de algún sitio, o recogiendo cómo se están haciendo las adaptaciones, por ejemplo, que es muy interesante porque también nos da mucha idea de cómo se funcionan las diócesis, de cómo van un poco las preguntas, las cuestiones a lo mejor que nosotros no hemos recogido. Entonces es muy curioso cómo estamos viendo también la publicidad que en las diócesis se ha hecho para implementar el sínodo, ¿no? Entonces era muy curiosa una frase que el obispo de Basilea han creado una publicidad a base de pósters que están por la ciudad, por las carreteras. Es muy gracioso y de cierto modo normal en Suiza, pero es curioso porque han creado unos pósters que está la figura, está el logo del sínodo, que como habéis visto no necesita interpretaciones muy gráficos, se ve muy pronto cuál es el motivo del sínodo, y luego está debajo una foto pequeñita del obispo, que es el que dice esa frase. Si la dice otra persona está la foto de esa otra persona, y en esta es muy graciosa porque hay una imagen de Francisco, la imagen central es de Francisco, y hay una foto de Francisco que cunde mucho por ahí por las redes, que está haciendo así, como que oye, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Han ampliado la oreja, entonces es una oreja grandísima de Francisco, y la frase del obispo, es que la frase es genial, porque el obispo dice: por primera vez en la historia, un papa es todo oídos para lo que tú tengas que decidir. Y está muy bien la frase porque no dice es oídos para lo que vosotros, porque en el vosotros todos nos diluimos un poco, ¿no?, sino para lo que tú, o sea, cada uno de los que estamos aquí podemos decirle algo a Francisco. Hay muchas personas que creen, vale, sí, esto está muy bien, nos convoca a todos, nos llama a todos, nos da la oportunidad de hablar, pero claro, esto ya, nosotros trabajamos en un grupo donde hay que tomar notas, se redacta un documento final que va a pasar a un equipo de la propia diócesis, que a su vez va a hacer un documento que va a llegar a la conferencia episcopal. Claro, como los laicos, desde el Concilio Vaticano II llevamos escuchando una frase que es: ya llega la hora de los laicos. Y aquí seguimos esperando porque la hora de los laicos no llega. Pues claro, estamos un poco con eso de otra más. Bueno, pues no. Esta vez no es otra más. ¿Por qué? Pues lo cuento. Vosotros trabajáis y yo os animo a que lo hagáis, porque vais a descubrir que en el fondo las preguntas, aunque son preguntas muy abiertas, muy generales para que todo el mundo pueda responderlas,
cuando uno se va metiendo en esas preguntas que hay en los bloques, lo que en realidad, si se trabajan en serio, o sea, que si no hacemos, esto no son reuniones como las de final de curso. ¿Cuál es el propósito para el próximo curso? ¿En qué nos tenemos que preparar? ¿Queremos ser una iglesia más abierta? Vale, eso ya lo sabemos, pero ¿cómo, cuándo, dónde? Esas cosas nunca las concretamos. Aquí sí, aquí hay que concretar lo que digamos. Por lo tanto, es una forma distinta de trabajar. Y sobre todo, cuando veáis las preguntas y os metáis en esas preguntas, después de haber hecho previamente unos minutos de silencio, invocando al Espíritu, abriéndoos a lo que el Espíritu quiera deciros, porque os garantizo una vez más, os lo repito, esto no lo pone en marcha una fuerza humana, os lo garantizo, o sea que el Espíritu está presente. Cuando empecéis a responder a esas preguntas, os daréis cuenta que de verdad lo que os está preguntando, lo que no os está preguntando Francisco a todos, es por qué no somos felices en la Iglesia. Eso es lo que nos está preguntando en realidad este siglo. ¿Por qué no somos felices en la Iglesia? Y por eso, cuando vayamos respondiendo a las preguntas están elaboradas de una manera muy sencilla, o sea, no tienen un lenguaje complicado, no hace falta ser doctor en teología para contestarlas, es muy sencillo, o sea, las preguntas son sencillísimas. Y cuando nos metemos de verdad en el contexto para responder esas preguntas, en el fondo lo que estamos diciéndole a Francisco, al sínodo, a la Iglesia, es decir, a todos nosotros, es por qué no somos felices en la Iglesia. Eso es fundamental, porque cuando queremos solucionar un problema tenemos que hacer un diagnóstico del problema, y si no conocemos el problema nunca podremos solucionar. Si uno va al médico y le dice, mire, es que me duele muchísimo el tobillo derecho, y el médico le dice, pues mire, no anden unos días y se le pasará. No, se le puede pasar, sin dolor, sí, pero la causa estará siempre en el tobillo derecho, porque no sabemos qué diagnóstico tiene el tobillo derecho. Aquí lo que se trata es de saber qué es lo que nos pasa, qué es lo que no funciona dentro de nosotros para que en la Iglesia estén pasando las cosas que pasan. Mirad, negar la realidad es tonto, es muy tonto. Y uno de los gravísimos problemas por los que hemos llegado a la situación que estamos es la crisis del abuso de poder. La crisis del abuso de poder tiene muchísimas ramificaciones. Claro, es la más escandalosa, sí, por lo que ha supuesto, es la crisis de los abusos sexuales a niños y adultos vulnerables. Hace muy poquito después de volver de Roma, es que no recuerdo exactamente dónde, porque con la agenda que tengo me empieza a costar un poco ubicar algunas cosas, no tengo las muy claras, pero en un sitio dije, uno de los problemas es la crisis del abuso de poder manifestado están los abusos a niños, están los abusos a adultos vulnerables, y lo dije tal cual, y está a punto de salir, porque en Roma ya se está hablando abiertamente el problema, la realidad de los abusos a las religiosas, no solamente en África, también en Europa. Y las caras que yo vi eran de, esto no te cuento más. Ya están. El Instituto de Teología de Vida Religiosa ha organizado un curso que se va a colocar en redes dentro de nada, hablando del tema. Salvatore Cernucci ya ha publicado un libro prologado por la subsecretaria del Sínodo, es decir, que hay una sintonía para que las cosas afloren, pero afloren como tienen que aflorar, con claridad y con calidad. ¿Por qué digo esto? La crisis del abuso de poder no solamente es la crisis de los abusos sexuales, es la crisis del abuso psicológico, espiritual, laboral. Hay mucho, es decir, hay muchas cosas. Todas las personas que han cometido los abusos, que por eso una cosa que cuando leí la meditación en la apertura del sínodo, nos dieron absoluta libertad, igual la volveré al jesuita que hizo la otra parte, que a mí nos dieron absoluta libertad. Lo único que nos marcaron fue un texto bíblico para que construyéramos la meditación a partir de ahí, pero cada uno hizo la interpretación que quiso del texto, y libertad absoluta para hacerlo. Él lo hizo muy bíblico porque él es biblista, yo no soy biblista. Entonces,
Yo creí sinceramente que en la apertura de un sínodo, de este sínodo, viendo ya lo que habíamos visto en las reuniones previas con alguna otra comisión que nos habíamos reunido a trabajar y demás, yo dije, aquí hay que conjugar la realidad y la esperanza. Entonces, por eso arranqué la meditación con un canto a la esperanza, pero reconocí en la meditación que en la situación que estábamos era porque habíamos cometido errores, pero también habíamos cometido delitos. Porque una cosa muy distinta es un error de un delito. Entonces, cuando yo hablo de que esta situación en la que estamos, y que es uno de los motivos por los que se ha convocado este sínodo, es porque tenemos que reconocer la realidad que tenemos para diagnosticarla y poderla curar. Digo que hay que hacerlo con claridad, con decisión, con limpieza. Por eso hay muchas personas que no nos cansaremos nunca de repetir que la Conferencia Episcopal tiene que mirar atrás. Aunque no haya nada, pero tiene que abrir una investigación hacia atrás, porque si no siempre quedará la duda de lo que se está atacando, aunque se investigue de ahora en adelante, pero tiene que haber una investigación hacia atrás, como está habiendo en muchos países, porque si no siempre va a quedar la duda de que algo se está atacando. Pero toda esa limpieza hay que hacerla con claridad y con calidad. Cuando digo claridad, digo ir hasta el fondo, y hay que buscar a quienes han cometido los delitos y a quienes han propiciado que se pudieran cometer, pero hay que actuar con mucha claridad, porque quienes han cometido los delitos también son víctimas de sí mismos. Y nosotros como cristianos no podemos solamente aplicar la ley, sino que tenemos también que acoger a esa persona y procurarle a lo mejor una ayuda profesional que probablemente necesite para encauzar una mente que la tienen un poco perturbada. Eso no implica que no se aplique la ley, que no se aplique la ley civil, pero con calidad por nuestra parte, es decir, acogiéndolos también para seguir ayudándoles a ellos que en cierto modo son víctimas de sí mismos y víctimas de una estructura que ha permitido que eso pasara, o sea, una estructura cerrada que acabó pudriéndose porque no entraba la ley de ninguna manera. Entonces, esa realidad es la que nosotros tenemos que conseguir con todas las preguntas que tenemos, que no van solo en esta línea, que hay muchos temas para ver en el Vademécum. Pero es cierto que tenemos que tener la valentía, que es una actitud, va a ser una actitud también muy importante, la valentía en este sínodo. Aquí cuando se mande en lo que vosotros trabajéis o trabajemos en los grupos donde estemos, eso va a pasar al equipo diocesano, ¿no? Que habrá nombrado vuestro obispo. Pero es que eso, tal cual se envíe al equipo diocesano, tiene que ir a la Secretaría del Sínodo. Otra novedad alucinante. Con lo cual va a quedar recogido todo tal cual lo digáis. Tal cual lo digáis y como lo digáis. Y si el que escribe Barbastro con V las dos, pues irá a Roma Barbastro con V las dos. Es decir, nadie tiene que interpretar lo que digáis. Ya sé que he dicho barbaridad, una barbaridad ortográfica tremenda, pero es para que entendáis que es para que entendáis que vuestra voz no va a ser interpretada. Eso no. Es decir, a ver, el otro día me decía una señora, esto sí que puedo decir que fue en Madrid porque fue hace poquito. Ya, pero si yo digo una cosa en concreto, ¿cómo se va a recoger eso en el documento? Y dije, a ver, si usted dice en concreto, yo quiero que la fachada de mi parroquia esté pintada de rosa. Digo, y otra persona en otro grupo, su suponer, dice, yo querría que la fachada estuviera pintada en azul. Y en otro sitio, en otro país, lo que sé, otro grupo de personas, dicen, pues a cuadros, a rayas o lo que sea. Y hombre, en el documento final no va a aparecer el rosa, el verde, el cuadros y las rayas. Pero aparecerá. Por una amplia mayoría se considera la posibilidad de pintar las fachadas de colores. Pero claro, eso resume la idea que se está dando. Pero claro, porque todo exactamente no cabe, porque si no tendríamos otro problema como las cuestiones completas de cada diócesis en el documento inicial, ¿no? Entonces, quiero decir, una cosa es que no se interprete en el sentido de darle la vuelta a lo que digáis, otra cosa es que se estructure una frase que recoja el sentido de muchos, porque es que si no, tampoco se puede redactar un documento. Cuando fue la presentación, la apertura, del sínodo,
hubo muchas novedades. Y claro, yo para mí era la primera vez que estaba en el aula sinodal. Os garantizo que yo creo que aquella noche hicieron más grande la plaza de San Pedro. Porque no se acababa nunca de cruzar la plaza, es unos nervios horribles, pero aquella plaza no acababa nunca. Pero bueno, fue lo único. Luego ya cuando llegas a la aula sinodal dices, esto como todo, ¿no? La suerte está echada y ya no te puedes ir atrás ni de citas. Pero aparte del impacto que causa, ¿no? Yo era la primera vez que estaba allí, pero claro, había otras personas que habían estado en otros sínodos y en otras ocasiones, y cuando acabó el acto, solo había reservada la primera fila, que era para los que teníamos que hablar, para no andar subiendo y bajando. El resto no había ninguna reserva de medio. Cosa que ya chocó muchísimo, porque además, curiosamente, la proporción era de 3 laicos por un monseñor. Entonces había muchísima mayoría de laicos y muchos menos monseñores que en otras ocasiones. Monseñores me refiero a obispos y cardenales. Al no haber espacio reservado, pues claro, cada uno se sentaba donde quería, salvo la primera fila, más se sentaba donde quería. Entonces ya fue muy curioso el cambio que allí se produjo, fue curiosísimo. Y eso es algo que me hicieron notar algunos amigos que estaban también allí, que están en alguna comisión, decían, esto no había pasado nunca, tú lo has visto por primera vez, o sea, tú has entrado aquí, lo has visto y te causa el impacto que te causa el estar aquí, de hecho. Dice, pero nosotros que hemos estado en otros sínodos, dice, esto es impactante a más no poder. O sea, haber mayoría de laicos en el aula sinodal, dice, esto no había pasado en la vida. Y fue muy curioso porque no sé si lo habéis leído o lo habéis escuchado, en el discurso del cardenal Bess, que es el secretario general del sínodo, al final del todo, él dijo una cosa, una frase, está en el último párrafo, si no recuerdo mal, y es que estas cosas que a poco que tú veas o sigas un poco la actualidad en el Vaticano y estés leyendo documentos normalmente y tal, percibes que cuando algo del calado de lo que él dijo lo dice públicamente, en algo que está siendo grabado, emitido en directo y que va a quedar en las redes de ahí en adelante, y que se publica después, entiendes que en Roma no se dice una cosa por sí sale, sino se dice porque se va a hacer. Entonces, al final casi del documento, él dice, claro, al final aquí puede pasar un poco, eso que os decía, de que los laicos crean, bueno, sí, al final hemos dicho, esto ha pasado, pero al final, en octubre de 2023, quienes van a decidir van a ser los obispos, ¿no? Que estén en definitiva en la asamblea de los obispos, que será el último paso, la última fase. Porque una cosa, cuando estemos participando, ahora que estamos participando en los grupos en la fase diocesana, es tan sínodo como lo que sucederá en octubre de 2023. Eso no había pasado nunca. Es tan sínodo, estamos en un pre-sínodo, en una fase pre-sinodal, aquí no hay pre ni nada. Esto es tan sínodo como el sínodo, como la asamblea que se celebrará en octubre de 2023. Eso es fundamental. Es un sínodo por etapas, por eso dura 2 años. Porque normalmente un sínodo empieza el 1, el 2, el 3 de octubre, dependiendo de la fecha, y acaba el 28, 29, 30. Dura un mes, dura 2 años, porque hay fases. Bueno. Entonces él dijo una cosa, él dijo eso, muchos laicos creerán que esto al final va a quedar en algo que van a votar en un documento que hagan los propios obispos. Y dijo, pero es cierto que está escrito en podría ser que, pero ese podría ser que, os vuelvo a repetir, se dice públicamente, se graba, se escribe, se firma en un documento con el sello de la secretaria, no es una cosa que se diga por decir. Dice, podría ser que ese documento final, al final de la fase de la asamblea de los obispos en octubre de 2023, vuelva a las diócesis para que todo el pueblo de Dios lo vuelva a leer, apunte, anote, modifique, añada o diga que hay que quitar, se modifique otra vez, eso vuelva otra vez a Roma, se modifique y solo entonces Francisco lo dará por válido. Eso es revolucionario, eso no había pasado nunca, eso es escuchar a todo el pueblo de Dios. Y os garantizo,
Gerardo Sinodal tiene unos asientos muy comoditos, ¿no? ¿Tú los conoces, Ángel? No. ¿No has estado nunca sentado? No. A ver, la próxima te cuelo. A ver, son muy cómodos, son comodísimos, son de terciopelo, están muy mulliditos, son muy cómodos. Os garantizo que por donde estaban sentados los monseñores crujieron los asientos, porque no se lo esperaban. Y aquí fue un aplauso atronador por parte del vicario, que estaba más o menos congregado, un poco en el gallinero, pero no tanto. Es decir, eso sorprendió a todos y cada uno reaccionó de una manera. Pero eso es escuchar a todo el pueblo de Dios. Por eso es fantástico lo que estamos viviendo. Somos protagonistas de un momento histórico en la Iglesia. Somos todos protagonistas de un momento histórico en la Iglesia. Eso no lo habíamos podido decir nunca. Somos todos protagonistas y en esta fase diocesana del sínodo estamos invitados a participar todos, hasta los obispos. Aunque no sé si participan, no quiero preguntar, pero están invitados a participar todos, porque es todo el pueblo de Dios en esta fase. Y si esta fase nos va a resultar sorprendente, y es sorprendente y es sorpresiva, y nos tiene que ilusionar porque esto no había pasado nunca, y como esto salga mal, que no va a salir, pero si esto sale mal, el siguiente sínodo será para decidir cómo nos repartimos las tareas para ir cerrando el negocio, Dios lo garantizó. Este sínodo va a salir bien, porque nos tenemos que ilusionar en que salga bien y porque lo está moviendo el Espíritu. Porque vale lo que digamos todos, absolutamente todos. Porque todos estamos llamados a decirle a la Iglesia qué estás dispuesta a escuchar de ti misma. Y porque todos tenemos la posibilidad de ayudar a cambiar, porque no queremos hacer una Iglesia nueva. Lo que queremos todos juntos es aprender a ser Iglesia de otra manera, que es en lo que hemos fallado mucho. Y tenemos que aprender a ser una Iglesia mucho más participativa, pero mucho más participativa contando con que el movimiento no va a ir de arriba a abajo, sino que va a venir de abajo a arriba. En el origen era así. La Iglesia nació laical y nació sinodal. Lo de laical se acabó muy pronto, a partir del final prácticamente del siglo I fue un proceso, se empezaron a sacralizar las figuras del presbítero y del obispo y aquello se fastidió bastante. Pero a partir lo de sinodal siguió durante unos 1000 años, más o menos. Hay que recuperar eso. Nuestra voz se tiene que oír en la Iglesia. Porque nadie tiene una varita mágica ni una fórmula mágica. Pero a que todos hemos vivido, sea donde sea que nos movamos, no es un punto concreto, pero a que nos suena mucho eso de, oye, vamos a hacer una reunión para tener una tormenta de ideas. Y que al final sale. A lo mejor no es una idea, pero a lo mejor sumando 3 o 4 cosas que se han dicho en una reunión, sale una, pues esto es, pues eso es lo que tenemos que hacer ahora. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Eso es lo que Francisco nos invita a hacer. Nuestra voz en la Iglesia tiene contenido y tiene peso. Que no somos tontos por ser los laicos, os lo prometo. Si me permitís un juego de palabras que es bastante malo, porque yo para los monólogos no valgo. Que ser laicos no significa estar al laico del cura. Significa que tenemos una identidad propia que nos la da el bautismo. Y una cosa que sorprende, me llama la atención, porque sorprende mucho, me comentó esto, que nadie tiene un papel en la Iglesia, los papeles se asignan. Se asignan como se asigna el papel en una película. Este actor hace esto, este actriz hace lo otro. Nosotros tenemos un lugar, y el lugar nos lo da el bautismo. Por eso en este sínodo, además de participar en esta fase diocesana, sería muy interesante que aprovechásemos para profundizar en la teología del bautismo, para recuperar ese coprotagonismo, esa corresponsabilidad que tenemos que tener nosotros en la Iglesia.
Porque es verdad que nos ha venido todo dado desde arriba, pero también es verdad que muchas veces se nos preguntan algunas cuestiones, sobre todo a nivel de parroquia, y acostumbramos a decir, ay, no, lo que diga el cura. Claro, eso, a ver, por una parte es a lo mejor porque no el laicado es verdad que tampoco está muy formado para afrontar determinados campos de acción, pero también es verdad que muchas veces es por inercia. Pero eso que comentamos como no, lo que diga el cura, en la parroquia fuera se convierte en que los curas mandan. Y tampoco es verdad eso, ¿eh? Aquí a cada uno hay que darle. Todos tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos en una situación que entre todos, es verdad que unos más y otros menos, pero entre todos hemos creado. Y tenemos que ser responsables en salir de este hoyo en el que estamos. Y podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Si esto dependiera solo de una ocurrencia o de un as que se ha sacado Francisco de la manga, a estas alturas ya sería una negación. Pero os lo repito, no hay fuerza humana que esto lo ponga en marcha. Esto es el espíritu que lo ha puesto en marcha. Y que salga, de ahora en adelante, salga bien. A ver, bien. Bien me refiero a que vamos a encontrarnos los tropiezos que podemos encontrarnos en cualquier proceso de cambio. O sea, tampoco vamos a pensar aquí que vamos a transitar con una bolsita de aceite. Pero bueno, juntos. Lo importante es que nadie crea que o no se puede o que nadie crea que él solo puede. No. Esto tiene que ser algo que todos juntos iremos haciendo. A nosotros nos toca quizá disfrutar un poco del estreno, vamos a decir así, imaginaros, ¿no? Nosotros somos los protagonistas de un estreno en el que tenemos que aportar, sobre todo, ¿veis? Así, muchísima generosidad, porque una iglesia sinodal al final, o sea, nosotros no la vamos a ver. Yo no puedo engañar, yo no estoy haciendo aquí marketing. O sea, yo no puedo vender que esto es miel sobre hojuelas, si me permitís la expresión. Nosotros una iglesia sinodal como tal no la vamos a ver. Veremos destellos, veremos algún pequeño cambio que se irá dando, pero les tenemos que ir abriendo senda. Estamos abriendo una senda que se irá haciendo camino. Pero tenemos la responsabilidad moral de ir abriendo esa senda para las generaciones que vienen detrás. Esa es nuestra responsabilidad y nuestra extrema generosidad en este momento. Y lo tenemos que hacer por eso, porque el bautismo nos da un lugar en la Iglesia. Y la vocación laical no es solamente ser laicos, porque dentro de la vocación laical también hay ramas. Luego que la vida religiosa es una vocación, pero luego tiene ramas. Los laicos también tenemos ramas. Y a unos nos puede gustar la teología y destinarnos más al estudio y a la divulgación de la teología. A otros os puede maravillar, cosa que es muy poco valorada, el gran aporte que hacéis a través de la religiosidad popular con las cofradías. Y no es muy valorada, lo garantizo. Me acuerdo que un día en una de las reuniones de la comisión tenía que ser online. Lo primero éramos de los 5 continentes y nos reuníamos 2 veces por semana, o sea, hubiéramos pasado la vida volando también con unos. Pero hubo un dado gracias porque decía, a ver, en orden un poco así, que dónde se puede vivir, o sea, cómo se podían crear, no todo. Una cosa es que tenga un cauce diocesano y otra cosa es que los movimientos, por ejemplo, y demás, pues puedan participar hasta como propios movimientos, no solamente vinculados a las parroquias como tales, ¿no? Entonces, claro, como son cosas que te mandaban 2 días antes y ibas preparándote la reunión y tal, pues iba haciendo una estatal y de repente pongo cofradías y lo señalo así con un círculo en rojo. Pero ¿quién le explica que es una cofradía no israelí? Es decir, o eres español, ¿no? Y hay cosas, por eso os decía lo concreto, Marta. O sea, o eres español, o no le puedes explicar la pasión que sientes en eso. No australiano, no francés o portugués, que nos tenemos ahora. Quiero decir, que culturalmente podríamos ser más afines. Pero vuestra aportación es muy válida. Y vuestra aportación en este sínodo, aunque trabajéis el sínodo a nivel de parroquia o de otro movimiento, que no sé cómo lo tenéis que organizar, pero no perdéis la oportunidad
de empezar a hacer prácticas sinodales de escucha activa dentro, por ejemplo, también de las cofradías, porque vuestro aporte es fundamental y puede ser mucho más fundamental. Y la escucha activa, que eso es lo que tiene que ser en todos los grupos, no es escuchar como hemos oído siempre, que es otra cosa, es que hay que escuchar poniéndote en los zapatos de la persona que está respondiendo a ese bloque de preguntas que hemos elegido para trabajar o lo tengáis aquí adaptado, que no lo sé. Porque cuando una persona habla desde su experiencia, está compartiendo el bagaje vital que tiene esa persona. Y a lo mejor lo que le ha pasado a esa persona no es lo mismo que me ha pasado a mí, pero puede que me pase en alguna ocasión. Y cómo se ha encontrado esa persona cuando ha vivido esa experiencia es algo de lo que todos tenemos que aprender. Porque una misma situación se percibe desde ópticas muy diferentes. Y todos tenemos que aprender a escucharnos activamente, que eso es. No solamente es escucharnos como nos podemos escuchar en una conversación tomándonos unas cañas. No, tenemos que escucharnos un paso más allá, un paso más. Y por eso es complicado. ¿Sabéis cuál es una de las preguntas que más llega a la comisión, a la Secretaría General de la Comisión? Que cuando yo, cada vez que el diccionario puede llegar a preguntas de este tipo, ay, yo me pongo mala. Preguntan, ¿y cómo llegamos a los alejados? Palabra horrible, palabra horrorosa. Lo que pasa es que, claro, luego llega el problema de las traducciones también de los documentos, y las traducciones en idioma hay que tener mucho cuidado. A la palabra alejados para mí es horrible, porque además emite ya un juicio que no tiene razón de ser, y porque por otra parte todos estamos alejados de un punto. Es decir, y precisamente yo creo, si fuéramos sinceros, aquí en el punto central de la Iglesia, que tiene que ser Cristo, yo no sé si ni siquiera en el punto ese estamos. Yo no me considero en ese punto, no juzgo ni pregunto. Pero yo no sé si alguno es capaz de decir, yo estoy en el centro de Cristo, luego todos estamos alejados. Pero no podemos ya hacer un prejuicio, pero seguimos preguntando cómo llegamos a los alejados. ¿Qué hemos hecho entonces hasta ahora? O sea, ¿qué iglesia hemos sido? ¿Una de dos? ¿O no nos hemos visto? ¿O no nos hemos querido ver? ¿O nos hemos visto y qué hacemos? Bueno, pues si se han alejado. No, mucha gente no se ha alejado. Curiosamente estoy descubriendo que hay mucho alejado dentro, o dentro de lo que nosotros consideramos el dentro. Claro, es verdad que estas personas difícilmente van a saber que estamos en sínodo, no de sínodo, os repito, estamos en sínodo, porque estas personas probablemente no entren ni siquiera a la puerta de una parroquia donde pueda uno haber a lo mejor un distintivo del sínodo, un poste, por ejemplo, cualquier cosa. Creo que no van a leer la hoja diocesana, no escucharán la COPE, donde tampoco se oye mucho el sínodo, por cierto. Y en 13 tampoco se ve mucho, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero en todo caso no van a ser medios a los que nos ejercen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo llegamos? A lo mejor tendríamos que salirnos de nuestras peceras y de nuestros medios afines, no tener miedo, abrirnos a otros medios de comunicación por muy cañeros que sean con nosotros, porque también es una manera de evangelizar. Y a eso estamos llamados todos. Pero lo más importante, de verdad, es que somos protagonistas de un sínodo y eso no había pasado nunca. De verdad. Aunque escribáis, bueno, voy a cambiar la palabra, había sin H y con V. Aunque digáis lo que digáis, aunque creáis que decís la mayor barbaridad, no os preocupéis. No os preocupéis, decid lo que os preocupa, ser valientes, tener un mínimo de capacidad de argumentación, que si no digáis que sí, porque sí, o que no, porque no, tampoco se vale. Pero un mínimo, explicaros como sepáis, da igual, que os prometo que para participar en este sínodo, lo único que hace falta es estar convencidos de que lo mueve el Espíritu
y que no queremos una iglesia nueva, que eso no es, que cuando se oye la palabra reforma, todavía nuestra mente piensa en Lutero, en el siglo XVI, que no queremos eso, que la reforma, o sea, esta reforma de la iglesia no implica hacer una iglesia nueva, implica que nosotros aprendamos a ser iglesia de otra manera, que es muy distinto, y que por eso precisamente somos protagonistas en este sínodo, que estamos en sínodo, pero estamos de alfombra roja. Y Francisco es lo que ha querido. Esto se podía haber resuelto de otra manera, con otro sínodo normalito y corriente de un mes, solo con los obispos. Pero Francisco quiere escuchar nuestra voz. Y es fundamental. Creéroslo de verdad. Que no es una anécdota que la proporcione el aula sinodal fuera de 3 laicos por un monseñor, que no es una anécdota, que no lo es. Que como mujer me sentía súper orgullosísima cada vez que veía, porque a nosotros, a Colbert y a mí nos hicieron llegar un poquito antes, para explicarnos un poco dónde estábamos, cómo salíamos, estas cosas normales, no de una cosa tipo. Entonces fue fantástico, a mí como mujer, ver entrar por la puerta a todas esas mujeres que ha ido nombrando Francisco y que ocupan puestos súper en el Vaticano en este momento, pero puestos que ha sido que se ha retirado un cardenal y ha aparecido una mujer para ocupar su puesto. Eso es fantástico. Y mujeres aquí presentes, no os penséis que nuestra voz en este sínodo va a ser una voz más. Está llamada a ser una voz profética, porque si leéis, o si no lo habéis leído, si leéis el documento preparatorio de Barmecum, ahí en la comisión metodológica estábamos mitad, como miembros eran 5 varones y 4 mujeres. Lo que pasa es que como la coordinadora era Natalie, pues sumábamos al final 5 y 5. Pero no era algo que el Vaticano considere, porque la paridad y todas esas cosas en el Vaticano no entra todavía. Ha salido así, sencillamente, porque hay otras que hay más hombres que mujeres. Al final somos como un 10% en la suma de todas las comisiones. Pero tuvimos mucho cuidado de que en los documentos las mujeres apareciéramos nombradas en el margen, porque es donde estamos. Aunque sea fantástico lo que está haciendo Francisco en el Vaticano, a la hora de la verdad, en las diócesis no se nota. Y con esto no estoy reclamando, no estoy reclamando nada porque lo dejé por escrito. O sea, yo no estoy reclamando el sacerdocio femenino, yo estoy reclamando un puesto como laicas. Y Francisco está haciendo mucho, y en algunas diócesis se hace, pero en otras no. Y la voz de las mujeres en este sínodo va a ser profética, os lo garantizo. Y si no, cuchichear un poquito por Google y mirar lo que está pasando, lo que ha pasado, mejor dicho, en la Asamblea Eclesial de la Amazonía que se ha celebrado en México. Mirad la de mujeres que había hablando, pero además hablando, sabiendo muy bien lo que decían. Que no somos una anécdota en la Iglesia, ni muchísimo menos. Convenceros de verdad, estamos en sínodo. Hemos sido convocados para hablar, para decir aquello que nos está preocupando en la Iglesia. También podéis decir algo bueno, que todos tenemos cosas buenas que contar en la Iglesia. Pero también tenemos experiencias muy malas vividas en la Iglesia. Y eso es lo que hay que limpiar. Y por eso tenemos todos que aprender a ser Iglesia de otra manera. Y yo os invito, de verdad os lo digo, a que participéis en esta fase diocesana, que además sabéis que se ha alargado hasta el 15 de agosto, que participéis, pero vamos, con el acelerador a tope. Os lo merecéis, nos lo merecemos como laicos. Tenemos que agradecérselo a Francisco de esa manera, porque Francisco ha hecho una apuesta muy fuerte por el laicado en la Iglesia desde el primer momento. ¿Os acordáis de la imagen cuando justo lo eligen y sale al balcón y se inclina para que el pueblo lo bendiga? Y dice por él. Hay imágenes que valen por una encíclica. A partir de ahí empezó la apuesta de Francisco por todo el pueblo de Dios, incluida la amplia base que es el laicado. Animaros, participar.
que merece la pena, que somos protagonistas, que es ilusionante, que es apasionante, que estamos haciendo por primera vez historia de la Iglesia, que no solo somos historia de la Iglesia, que somos auténticos protagonistas de la historia de la Iglesia. ¿Os animáis a participar? No, por favor. ¿Os animáis a participar? Sí. Bueno, bien, pues venga, adelante. Y ahora os contesto a las preguntas que queráis, ¿vale? ¿Qué os parece? Empezamos ronda de preguntas, el que quiera preguntar o decirle a Cristina lo que queráis. Yo iba a decir una cosa, que con respecto a esto, si lees mucho por internet, muchas cosas, yo creo que habría que protegerte de los tuyos. Sí. Porque es que estoy leyendo verdaderas barbaridades. Ya. Y esto no hay manera de... A ver, esto como en todo internet está abierto a todo y por lo tanto en No, internet... porque hay páginas en concreto, o sea, es que incluso yo leo una habitualmente que está dentro de Infovaticana. No, o sea, esa palabra sí que la veto. O sea, y la veto por una sencilla razón. Yo sé que a mí ese portal me está poniendo verde, o sea, más verde que la blusa que llevo. Pero no quiero leer, o sea, no lo he leído nunca. Incluso hay personas que me mandan los enlaces, mira lo que dice, y les contesto a todas igual. Yo no veo pornografía de ningún tipo, ni todo. Infovaticana es pornografía clerical, y por lo tanto, no. Es preferible el país, porque va a mucho más cara descubierta y sabes por qué va que estos otros. O sea que, punto. O sea, no. Esos, aquí nadie puede decir que eso que no es, pero no. No, pues es que a veces la leo y me quedo sorprendido. Pues no la leas. También hay que saber lo que piensan los tuyos, entre comillas. Pero, perdona, a ver, vuelvo a repetir que aquí nadie, y por favor, digo esto y cortamos el tema. No. Pero me refiero que nadie estamos al final en disposición de decir estos son de los nuestros o de los nuestros, porque no es... Viene una frase de Churchill, ¿no? Dice, sus enemigos, los enemigos los tengo detrás, los de delante son los rivales. No, o sea, más o menos. Que no, de verdad que no, que es que eso no es que eso ni es información ni es periodismo, hay un lobby detrás muy concreto, muy marcado, y por lo tanto, no, o sea, no. Es decir, pueden... A ver, que no hace falta que tú entras en la web de la Conferencia Episcopal, te vas a la pestaña de Iglesia en España, vas entrando en la web de las diócesis, que están en orden alfabético, y tú ves, ahí ya ves clarísimamente que hay diócesis el despliegue que han hecho es fantástico, ves otras que dices, y aquí, hasta que aparece el sínodo, pues que lo sabes, ¿no? Pues dices, bueno, y eso ya te da una idea. Pero eso, punto, quiero decir. Tampoco hace falta ir a ver, porque todo el tiempo que dedicamos a ver quién nos machaca, nos lo estamos privando de trabajar a favor. Es decir, hay que buscar siempre lo más positivo en la Iglesia y en la vida. Después de todo, vivimos la vida y porque la Iglesia está en nuestra vida también, ¿no? Entonces, todo el tiempo que dediquemos a ver quién nos machaca, cómo nos machaca, por qué nos machaca y para qué nos machaca, es tiempo y fuerzas que perdemos en energía positiva para seguir trabajando por la causa. Y en este caso es más necesario eso que otra cosa. ¿Alguien más? No me digáis que no tenéis preguntas sobre el sí, por favor. Digáis que no tenéis preguntas sobre el sí. ¿Sí? Hola Cristina, muchas gracias por tus palabras, la verdad es que ha estado súper bien la charla que nos has dado. Y yo te quería hacer una pregunta, de cara a los jóvenes, ¿cómo puedo yo ir mañana o cualquier día a explicarles a los jóvenes, estamos en sínodo? ¿Con qué palabras se lo puedo decir para que ellos me entiendan, para que ellos participen, para hacerles que vean la Iglesia de otra manera?
que vean la Iglesia de otra manera va a ser muy difícil, de momento. O sea, hay que ser también realistas. Cuando algo funciona, estamos un poco acostumbrados a vivir en reinos de taifas. O sea, nosotros, cada diócesis a veces pues es un poquito reino de taifas de todos, o sea, de todos los que vivimos en la diócesis. Se ha producido un fenómeno muy curioso. Un fenómeno digo porque ha traspasado las fronteras de España. Y es el material que han creado para trabajar en la diócesis de Palencia. Me imagino que a estas alturas, por lo menos aunque sea de oreja, no tenéis que conocerlo. Ellos han creado un material que está disponible de forma totalmente gratuita en su web. Es excelente, es tan excelente. Cuando lo crearon, contactaron conmigo. Ellos no tenían ni mi correo ni nada, contactaron por un mensaje privado en las redes sociales. Les pasé mi correo y me dijeron, ¿y con esto, o sea, qué hacemos para darlo a conocer? Esto, pero justito, fue entre la inauguración de Roma y la inauguración de las diócesis. O sea, en esa semana se contactaron ellos conmigo. Y yo les dije, mandármelo en un correo electrónico a mí con todo lo que queréis explicar. Entonces, ellos me mandaron ese correo, ese mismo correo yo lo remití a la Secretaría del Sínodo, a los dos subsecretarios, al que coordina la comunicación y al cardenal, al secretario general. A las 2 horas nos respondieron que les había gustado tantísimo el material que habían visto de Palencia, que les pedían permiso para traducirlo a inglés, que el inglés ahora del Vaticano es como el latín, en la Edad Media. O sea, lo pido de italiano, que menos habla el Vaticano es italiano, pero todo el mundo habla inglés. Entonces, que lo querían traducir a inglés para poderlo dar a conocer, o sea, de hecho para colgarlo y distribuirlo porque era el idioma que más se entendía. Entonces, es muy curioso porque han hecho un trabajo impresionante de adaptación del material, incluso para niños. Han creado un juego de la oca, que es, o sea, cuando ves el juego de la oca que lo has traducido, el otro día nos llegó traducido al holandés. Es graciosísimo, pero lo están trabajando en Singapur, por ejemplo, o en Malasia, que es muy normal que esas cosas participan tantas porque no sabían lo que era el juego de la oca. Pero bueno, pero eso vale. Entonces, si eso vale y vale nos tiene que valer también para nosotros. Entra en la web, coge el material destinado a jóvenes, está muy bien distribuido por adultos, jóvenes, niños, no sé qué tal. E incluso han creado, esto es muy importante, han creado un cuestionario online completamente anónimo para que participen personas que a lo mejor pues, no se sienten vinculadas a un movimiento, a una parroquia, a una cofradía, o que son personas que, pues, por la razón que sea, no quieren manifestar sus opiniones en un equipo, en un grupo. Entonces entran en ese cuestionario que es completamente anónimo. Eso va directamente al grupo de trabajo de Palencia y se remite directamente a la Secretaría General. Entonces, ellos han hecho una adaptación del material muy buena, están haciendo un trabajo, estuve el otro día con ellos en Madrid, coincidí con ellos en televisión, y están haciendo un trabajo prácticamente de puerta por puerta. Ellos han contactado, por ejemplo, lo digo por si sirve la idea, no por hacerlo igual, pero ellos, por ejemplo, han contactado en asociaciones de vecinos, asociaciones de barrios, APAS, o como se llaman ahora, los padres, AMPAS, bueno, todas estas cosas, la escuela universitaria que tienen, el equipo ha contactado con gente que conoce en esos ámbitos. Entonces, a esas personas les están explicando qué es el sínodo, y esas personas les están contando en sus ámbitos qué es decir, no hay que ir un poco con la prepotencia de nosotros estamos aquí y nos han nombrado, nos han elegido y entonces contamos, no. Es decir, hay que saber sembrar, mirad, en el fondo lo que estamos aprendiendo es lo que hemos criticado siempre, y aquí si hay alguien que se maneja en el mundo de la empresa lo va a entender muy pronto. Estamos aprendiendo a vivir un liderazgo compartido. Eso es lo que estamos aprendiendo a vivir. Y hemos demostrado todo lo que tuviera que ver con el mundo de la empresa, porque la Iglesia no es una empresa, no es una empresa, pero que no sea una empresa no significa que determinadas formas de trabajar en una empresa no nos sirvan a nosotros como grupo
que nos pueden servir. Entonces, estas personas están trabajando en este ámbito, ¿no? Es un poco es eso, ¿no? El liderazgo compartido. Ellos contactan con 2, con 3 personas que conocen y están creando una red muy interesante, por ejemplo. Si os sirve como idea, quiero decir, pues a partir de ahí la podéis adaptar también a vuestra realidad aquí. O sea, distinta, pero bueno, puede servir. Hay que aprender siempre de lo bueno. Siempre hay que aprender de lo bueno, porque todo nos sirve. Acordaros que Jesús en el Evangelio dice: el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Esas frases las hemos olvidado siempre. Por eso, porque nos habíamos convertido en meta y creíamos que nosotros éramos los únicos pensantes. Hay cosas que nos pueden, de fuera, que nos pueden servir muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué pasa que no? Que lo has motivado muy bien. Es que yo estoy convencida. Que lo has motivado muy bien. No, que digo, es que yo estoy convencida de lo que estoy diciendo porque estoy trabajando en el engranaje y veo lo que está siendo el engranaje. ¿Sí? Y al ver lo que está haciendo el engranaje, tampoco me lo pone muy complicado el que de alguna manera tenga entusiasmo en esto, porque la verdad es que se está viendo. Y ya que trabajamos, por ejemplo, en Roma estuvimos 4 días, los 2 de la apertura, y luego lunes y martes trabajando en las comisiones. Esto es un día que trabajamos 2 y 2, por cuestiones de espacio además, porque claro, había que tener separación, historias de estas. Y luego el último día trabajamos las 4 comisiones juntas. Y el único sitio que podíamos trabajar juntas era en la Casa General de los Jesuitas, en el aula que tienen ellos grande, y era fantástico. Realmente es que era fantástico, porque todo el mundo decía lo que pensaba, pero tal cual. Entonces era grandioso. O sea, desde gente de esta es que en las comisiones hay de todo, porque tiene que haber de todo. O sea, es que tiene que haber de todo. Entonces, gente, esto se está grabando, bueno, pues si se ha grabado, que no lo vean, yo sí está. Ahora hay gente que sigue pensando un poco pegado a las nubes. Entonces era muy curioso como estaban los de las nubes y estábamos los de alteración. Entonces, como nos íbamos quitando la palabra, o como nos decíamos cosas, pero ¿cómo puedes pensar eso? Fíjate en esto, lo otro y tal. Y eso estábamos viendo, os prometo, es ver una iglesia que no habíamos visto nunca. Eso es fantástico. Y lo podéis hacer igual vosotros aquí. Y cuando acabe la fase diocesana, no perdáis el tren de seguir implantando formas sinodales. O sea, no creéis que esto se ha acabado. Esto para nosotros no acaba. En este caso ahora el 15 de agosto. Ahí empieza lo bueno, ahí tenemos que seguir, porque tenemos algunas estructuras dentro de la Iglesia que pueden tener forma sinodal, pero eso no significa que funcionen sinodalmente. Los consejos, los diocesanos, los consejos parroquiales, todas esas cosas, a eso hay que dotarlo de una dinámica sinodal. Ahí es donde tenéis que estar vosotros y manteneros muy firmes en que eso no se pierda, en que eso se siga viendo, las cofradías, sobre todo. Hacerlo seguir, porque es la única manera. Los niños en las catequesis, empezar a meterles la sinodalidad a los niños. No hablo ya de los seminarios porque prefiero no hablar. Pero tenía que ser transversal la sinodalidad en los seminarios. Transversal. Y me parece que no lo está haciendo. Pero eso no quita, que nosotros somos el motor, que somos el motor. Y tenemos que aprender a hacer consensos en la Iglesia, que no sabemos. Cuando escuchemos esa escucha activa que os decía y queramos alcanzar una mayoría en la Iglesia no es una democracia, porque es más que una democracia. Vamos a decir, si una democracia es lo que tenemos, bueno, más o menos, en la sociedad civil. La opción A, 20 votos, la opción B, 14, gana la opción A. No, en la Iglesia eso no funciona así. Sería un desastre. En la Iglesia funciona que las opciones mínimas, vamos a decir así, son las que tienen más importancia, porque a lo largo de la historia de la Iglesia, si cogéis la Biblia, el Espíritu siempre ha hablado con lo pequeño, lo escondido, lo que se desprecia, lo que no está, lo que no es visible, lo que nosotros apartamos, ahí es donde se manifiesta el Espíritu. Así que, ojo a ver qué hacemos con los márgenes y los extramárgenes y toda esa gente, no va a ser cosa que el Espíritu sople por ahí. Y perdamos la pista de lo que nos está diciendo.
Ojo, a que se apasionante, eso de salir a buscar. Es que es una cosa, la tenéis que vivir, de verdad, es que ya veréis cuando os metáis. Bueno, pues lo primero, Cristina, te has hecho esperar por el tema de la pandemia, pero la verdad es que ha merecido la pena. La verdad es que das envidia, pues porque como tú estás, el mensaje que nos estás lanzando de contagiarnos, nunca mejor dicho esa palabra, ahora en este contexto, de lo que es el sínodo, porque lo conoces, porque le conoces las tripas y entonces lo vives a tope. Y qué cosa más buena, y eso sería uno de los primeros mensajes, que lo que hagamos lo hagamos convencidos, lo hagamos motivados, primero para sentirnos bien nosotros y luego también para contagiar a los demás. Has dicho palabras a lo mejor que dices, ostras, esta mujer que está diciendo, ¿cómo que es eso de que si estamos dispuestos a dejarnos decir las cosas y a que nos digan a las cofradías lo que somos, lo que dejamos de ser y lo que deberíamos ser, o en Cáritas lo que hacéis y desde dónde lo hacéis, etcétera, etcétera, como que un alejado, que es una palabra a veces un poco fea, me va a decir a mí de Cáritas lo que hago, lo que dejo de hacer y tal y cual, pues a lo mejor ese alejado, estoy pensando en una experiencia que tuve, que decía, pues pero si este hombre sabe más de qué va Cáritas y de qué debe ir y se me está brindando más claramente que a lo mejor una persona que es un cristiano comprometido. Claro que sí, que hemos de estar abiertos, hemos de tener las narices y las agallas de estar abiertos. La verdad es que todo lo que suene a sínodo ya yo creo que nos debe motivar y contagiar, y la que te mandaré con todo lo que nos queda. Así que muchas gracias. Hay una cosa, y te agradezco que hayas nombrado Cáritas, porque en esto de cómo nos acercamos a esos que están en el extramargen, vamos a decir así, ¿no? Hombre, la Iglesia tiene algo buenísimo, es que tiene una estructura social, de ayuda social inmensa, donde ya tiene muchos caminos abiertos para poder llegar, con muchas personas además que no son desconocidas para esas personas que están, digamos, un poco en el extramargen o a lo mejor en el margen muchas veces, ¿no? Pero esa propia estructura de toda la obra social de la Iglesia nos tiene ya que valer mucho como camino para poder llegar, digamos, de alguna manera. Eso es muy importante, y sobre todo cuando nos acerquemos para hablar, por ejemplo, tú que decías cómo llegamos a los jóvenes o cómo sea el método que empleemos, sea lo que sea, con una humildad exquisita, que no estamos en condiciones ya de seguir diciéndole a la gente cómo tiene que vivir, y nos lo hemos ganado a pulso. Tenemos que ser de una humildad absoluta, porque no vamos a contarles a ellos, vamos a que nos digan a nosotros cómo ser mejores personas dentro de la Iglesia, cómo ser Iglesia de otra manera. Que nos lo vamos a decir entre nosotros, pero también nos lo van a decir ellos. Para eso hay que ir con absoluta humildad, con absoluta caridad, por supuesto, pero desde luego medallas colgadas pocas, ¿eh? Porque ahí sí que... Os cuento un detalle. Perdona que hable de la experiencia que estoy viviendo ahora, por lo tanto es lo que me toca más de cerca, ¿no? En final de septiembre, octubre, yo creo que fue a mediados de octubre, una cosa así, me avisa una persona y me dice, una persona que, o sea, nos llevamos muy bien, nos conocemos muy bien, y ella sabe que puede dar mi teléfono de contacto sin pedirme permiso. Luego me dice, oye, se me pasaba a tal persona. Entonces me llama y me dice, he pasado tu teléfono a tal persona y te van a llamar. Bueno. Aquella misma tarde me llama, me ha pasado tu teléfono, digo, sí, que me ha avisado. No, es que sabes, yo te llamo porque no sé si tú estarías en disposición de dar un retiro a, puedo decir a quién porque está colgado en las redes sociales, a la comunidad Crismón de Madrid. La comunidad Crismón de Madrid es una comunidad de homosexuales católicos de Madrid. Digo, sí, digo, déjame que coja la agenda por ver el día únicamente. Digo, pero vamos, que no sería tendría que ser fin de semana porque para nosotros trabajamos y tal. Ah, pues vale, quedamos un día. Tal sábado y tal sábado. Entonces, cuando estaba ahí, algo me llama, porque esta persona era el intermediario entre la asociación. Entonces ya por fin me llama una persona de la asociación
Y digo, oye, ¿y por qué habéis buscado un intermediario? Y dice, es que tú no sabes a veces las que nos tenemos que oír por pedir algo como un retiro. Dice, claro, dice, yo te voy a contar, y dije, a mí no me cuentes nada. Le dije, yo voy a dar un retiro a personas. Punto. Si a mí me llaman para dar un retiro, yo doy un retiro a personas. Punto. Sin más. Total, que fui a Madrid, una experiencia maravillosa, gente de un compromiso impresionante, pero impresionante, con una soledad tremenda, porque en los ámbitos donde ellos se mueven a lo mejor, si dicen que son cristianos, católicos, practicantes, no, ¿dónde vas? Y si lo dicen en la iglesia, pues tienen un blocaje, digamos, por ambas partes tremendo. En cambio son gente de un compromiso absoluto. Me maravilló la de padres y madres que había allí, con hijos homosexuales, con hijas lesbianas, y cómo se implican y cómo se han ido muchas veces de muchas parroquias los padres y las madres porque han rechazado a sus hijos. Eso es responsabilidad nuestra, ¿eh? Eso hay que acercarse, os digo, con exquisita humildad, pero exquisita humildad, porque no les podemos decir nada. Tenemos que oír ciertas cosas que nos van a ayudar a corregirnos, para aprender a ser iglesia de otra manera. O sea que, lo de Cáritas que me decías, y la estructura esta social que tiene la iglesia es muy válida para llegar a muchos cauces a personas a las que hemos a lo mejor alejado de nosotros. Silencio absoluto. No sé si hay alguna pregunta más, ¿alguien quiere comentar algo más? Bueno, yo creo que ahora sí que ya no hay nadie más. Bueno, agradecer a Cristina que por fin haya podido venir a Barbastro. Como ella bien dice, al final las circunstancias, pues bueno, iba a venir hace un año, ¿no? Y sí, por otros temas, y al final, pues bueno, pues ha sido por el sínodo, o sea que genial. Ya decíamos nosotros, a ver si ahora no va a poder venir con la agenda que tiene, pero bueno, es un compromiso. Pero tengo que decir que Silvia tuvo unos reflejos, porque anda que no contacto pronto conmigo. Una cosa alucinante, creo que fue de las primeras citas, antes de nada, pero antes de nada. Es que dije, esto se complica, Dios mío, que la teníamos fichada y esto ahora se complica, hay que aprovechar. Bueno, pues agradecerte tu cercanía, tu amistad, y que, bueno, yo creo que ha sido esta hora y algo que hemos estado, nos has puesto en modo sínodo con tu alegría y lo bien que lo explicas. Decir que algo ahí, seguro que no importa que lo diga, que Carmen Rufas un día por la mañana me llama y me dice: Silvia, no sé si estás trabajando, pero estoy viendo en la tele una chica, es un amor. Y le dije, y está poniendo en nuestra diócesis top, lo bien que lo está haciendo nuestro obispo Don Ángel. Y le dije: Carmen, no digas nada, pero viene el 11 de diciembre. La chica la tienes en Barbastro, la podrás ver. Y ahí está Carmen, fiel seguidora, está aquí. Bueno, pues eso, agradecerte tu compromiso y tu cercanía. Ahora vamos, bueno, a la 1, sabéis que está programada para aquel que quiera una celebración en la catedral. Y bueno, pues tenemos un ratito pues, para poder hablar aquí si queréis, o ir a tomar un café o pasamos a la catedral. Muchas gracias a todos. Gracias.